La resina epoxi es un compuesto químico sintético desarrollado en los años 30, conocido por su alta resistencia mecánica, química y a la humedad. Su origen se remonta a la investigación realizada por Paul Schlag, un químico alemán, quien en 1936 patentó el primer sistema de resina epoxi a base de bisfenola y epicloridrina. Sin embargo, fue solo en la década de 1950 cuando comenzaron a utilizarse las resinas epoxi en aplicaciones comerciales debido a su gran resistencia y durabilidad, lo que la convierte en un material ideal para diversas aplicaciones en el campo de la construcción y la reforma de casas. La resina epoxi se compone de dos partes, la resina y el endurecedor. Cuando se mezclan estas dos partes, se produce una reacción química que genera un compuesto sólido y resistente. Esta reacción química es la que le confiere a la resina epoxi sus características únicas de resistencia y durabilidad. Productos derivados. Existen diversos productos derivados de la resina epoxi, cada uno con características y propiedades específicas. Por ejemplo, las resinas epoxi de dos componentes son ideales para revestir pisos, paredes y techos, proporcionando un acabado resistente y duradero. Estas resinas son fáciles de aplicar y proporcionan una excelente adherencia a la superficie a revestir. Además, son resistentes a la abrasión, a la humedad y a la mayoría de los productos químicos, lo que las convierte en una magnífica opción para áreas de alto tráfico y de exposición a productos químicos. Por otro lado, las resinas epoxi de baja viscosidad son ideales para sellar grietas y fisuras en los muros y pisos. Estas resinas son fáciles de aplicar y proporcionan una fantástica adherencia a la superficie a sellar. Además, son resistentes a la humedad y a la mayoría de los productos químicos, lo que las convierte en una excelente opción para áreas expuestas a la humedad y a productos químicos. Uso de la resina en reformas y fabricación. En cuanto a los usos de la resina epoxi en reformas de casas, esta puede ser utilizada para sellar y proteger superficies de concreto, mampostería y madera. Por ejemplo, puede ser empleada para sellar grietas y fisuras en los pisos y muros, proporcionando una barrera protectora contra la humedad y los productos químicos. También puede ser utilizada para crear revestimientos decorativos y protectores en pisos, paredes y techos, proporcionando un acabado resistente y duradero. Además, la resina epoxi también se usa en la fabricación de mobiliario y objetos decorativos. Puede ser usada para crear encimeras, mesas, estantes y otros muebles de alta resistencia y durabilidad. También puede ser utilizada para hacer objetos decorativos, como cuadros, esculturas y lámparas, proporcionando un acabado resistente y duradero. Otro uso común de la resina epoxi en reformas de casas es en la construcción y acabados de piscinas. La resina epoxi es resistente a la humedad y a los productos químicos habituales de las piscinas, lo que la convierte en una excelente opción para revestir y proteger las mismas. Además, la resina epoxi es resistente a la abrasión, lo que la hace ideal para áreas de alto tráfico en las piscinas. Aplicación del producto y precauciones. Es importante mencionar que antes de emplear resina epoxi en un proyecto de reforma, es necesario asegurarse de seguir las instrucciones del fabricante y de utilizar los equipos de protección personal adecuados. La resina epoxi puede ser tóxica si se inhala o entra en contacto con la piel o los ojos, por lo que es esencial seguir las precauciones de seguridad recomendadas. Además, es fundamental seleccionar la resina epoxi adecuada para el proyecto específico. Existen diferentes tipos de resinas epoxi con diferentes características y propiedades, por lo que hay que asegurarse de elegir la que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. Otra consideración a tener en cuenta es la preparación de la superficie antes de aplicar la resina epoxi. Es esencial limpiar y preparar adecuadamente la superficie antes de aplicar la resina, para garantizar una adherencia adecuada y un acabado uniforme. En resumen, la resina epoxi es un material versátil y de alta calidad, que ofrece una amplia variedad de usos en reformas de casas.
Es resistente a la humedad, a los productos químicos y a la abrasión, lo que la convierte en una excelente opción para áreas expuestas a estas condiciones. Además, es fácil de aplicar y proporciona un acabado resistente y duradero. Si estás pensando en reformar tu hogar, considera la utilización de resina epoxi para proporcionar una protección adicional y un acabado de calidad a tus superficies. ¿Cómo se limpia un suelo de resina epoxi? Limpiar un suelo de resina epoxi puede ser un proceso sencillo si se siguen los pasos adecuados. Materiales necesarios: escoba o aspiradora con accesorio para suelos, cubo, agua tibia, detergente suave, mopa o trapeador, fregona de microfibra, toallas de papel o paños limpios. En primer lugar, es importante eliminar cualquier suciedad, polvo o partículas sueltas del suelo. Puedes hacerlo utilizando una escoba o una aspiradora con un accesorio diseñado para suelos. Asegúrate de que la superficie esté libre de cualquier material suelto antes de proceder a la limpieza. El siguiente paso es preparar una solución de limpieza suave. Llena un cubo con agua tibia y añade un detergente suave. Es esencial evitar el uso de productos químicos agresivos o abrasivos, ya que pueden dañar la resina epoxi. Una vez que tengas la solución lista, moja una mopa o trapeador en ella y escúrrela bien para que esté húmeda pero no gotee. Limpia el suelo de resina epoxi con movimientos suaves y uniformes, evitando frotar con fuerza, ya que esto podría dañar la superficie. Después, enjuaga la mopa o trapeador en agua limpia y vuelve a pasar sobre el suelo para eliminar cualquier residuo de detergente. Finalmente, asegúrate de secar completamente el suelo con una fregona de microfibra o toallas de papel limpias para evitar dejar marcas de agua o manchas. Con estos pasos, deberías poder mantener tu suelo de resina epoxi limpio y en buen estado. Siempre es importante seguir las instrucciones del fabricante y usar productos de limpieza suaves para proteger la resina epoxi. ¿Qué tipo de moldes se usan para resina epoxi? Los moldes utilizados para trabajar con resina epoxi son una parte esencial del proceso, ya que determinan la forma y el acabado final de la pieza de resina. Existen varios tipos de moldes que se pueden emplear con resina epoxi, y la elección depende del proyecto y del resultado deseado. Moldes de silicona. Los moldes de silicona son muy populares debido a su flexibilidad y facilidad de desmoldado. Vienen en una amplia variedad de formas y tamaños, lo que los hace ideales para proyectos creativos. Puedes encontrar moldes de silicona prehechos en diversas formas o hacer tus propios moldes personalizados utilizando silicona líquida y un modelo original. Moldes de plástico. Los moldes de plástico son rígidos y duraderos. Son ideales para crear piezas repetitivas y detalladas, ya que conservan su forma y ofrecen una superficie lisa. Están disponibles en diferentes formas y tamaños, y son adecuados para una variedad de proyectos. Moldes de metal. Los moldes de metal son resistentes al calor y, por lo tanto, son ideales para proyectos que involucran altas temperaturas de curado de la resina epoxi. Estos moldes pueden ser útiles para fundir piezas metálicas o crear objetos decorativos resistentes. Moldes de madera. Los moldes de madera pueden ser una opción económica y versátil. Puedes construir tus propios moldes de madera para proyectos personalizados. Sin embargo, es importante sellar adecuadamente la madera para evitar que la resina se adhiera a ella durante el proceso de curado. Moldes de silicona rígida. Estos moldes están diseñados para proyectos más grandes o para piezas que requieren una mayor estabilidad. Son menos flexibles que los moldes de silicona tradicionales, pero ofrecen una resistencia adicional. Moldes de papel o cartón. Para proyectos pequeños y temporales, se pueden crear moldes de papel o cartón. Estos moldes son útiles para experimentar antes de invertir en moldes más duraderos. ¿Qué es mejor, la resina o la pintura epoxi? Aunque tanto el revestimiento de resina epóxica como la pintura epóxica están elaborados a base de resina epóxica, la principal diferencia se encuentra en la composición y grosor del material. La resina es utilizada como revestimiento de pavimentos,
proporcionando una superficie dura y resistente, aportando una mayor resistencia a las manchas, líquidos, abrasión de coches, productos químicos, etc. La pintura epoxi es una tinta de gran calidad y espesor, con un tiempo de secado rápido. Proporciona alta resistencia, pero al tratarse de una capa fina, la durabilidad con respecto a la resina es menor. La pintura epoxi puede aplicarse en paredes a diferencia de la resina epoxi que generalmente no es utilizada en paredes. Ambas pueden ser utilizadas en pisos, revestimientos con diferentes tipos de aplicación. Aunque el tiempo de secado de la pintura epoxi es mucho más rápido, el resultado no es tan óptimo como el de la resina epoxi.